Nico, ¿todo Con bien? frío, me imagino. Sí, sí, fresco, está sacando la frazada. Me imagino, me imagino. Bueno, Ale, tenemos el último dato de inflación, 2,7%, y nos guiamos en los análisis que desde Politicón estuvieron compartiendo. eh, las primeras observaciones que tenés. Bueno, primero, Ujú, 2,7 a nivel nacional, como decías, sí. alineado con las Ujú, expectativas del mercado y de proyecciones privadas. ujú, Por lo tanto, si bien hay un repunte contra noviembre, que había sido 2,4, ujú, estaba esperado y, como te digo, estaba en línea con las expectativas. Diciembre es un mes que históricamente hay algunos elementos que traccionan un poquito el sistema de precios. ujú, Así que fue un dato de alguna manera previsible y positivo de ese punto de vista, ¿no? ujú, Obviamente que el hecho de que siga estando por debajo del 3%, que se consolide en esa zona entre el 2 y el 3, es positivo de cara sobre todo a lo que se viene, ¿no? Primero, como una, como una ratificación, una consolidación del proceso de desinflación ujú. que se atraviesa desde el mes de enero en adelante, y como justamente la puerta de entrada a un escenario mucho más desafiante, pero también optimista de este 2025, en donde se prevé, según por ejemplo las expectativas del mercado que releva el Banco Central, una inflación anual del 30%. Bien. El FMI te dice un poquito más, el FMI te dice 35 más o menos, pero estamos en torno a, para ser demasiado amplio, entre 30 y 40 de proyección de inflación anual para este año, lo que sería otra vez una baja muy significativa. Ujú. Venimos del 211 en el 2023, 117 cerró 2024, altísimo por donde se lo ve, Todavía sí, pero por obviamente que supuesto. la comparación muestra un sendero a la baja muy importante. Y bueno, y la expectativa o el desafío de llegar a este 30-40 para el 2025, si así se lo permite. Ujú, El primer trimestre de este año, bueno, un poco se verán o se espera números muy parecidos a los de diciembre, un poquito ujú. más bajos, pero a partir ya del segundo trimestre y más llegando incluso al cierre del segundo trimestre, se espera que la inflación baje, se perfore ese piso del 2%. Y hay que ver cómo impacta en este objetivo la decisión del Banco Central de ayer, que, que cambió el parámetro del Kroll-Impec, que es la devaluación prefijada del tipo de cambio oficial, que estaba al 2% desde que asumió Ujú. Milei. Milei asumió, devaluó y después estableció la meta del 2%, mejor dicho, no la meta, el parámetro fijo del 2% mensual del tipo de cambio oficial. Bueno, ahora baja al 1%. Milei, que decía hace un par de meses Mm, atrás, cuando la inflación se consolide en la zona del 2%, el resultado final del IPC que veíamos todos los meses estaba influenciado por ese ujú, 2%, porque vos le estás metiendo 2% de suba a la economía a partir de que el tipo de cambio crece a ese ritmo mensual. ujú. Entonces, me acuerdo que creo que en septiembre había dado 2,7 también, o octubre, y Milei decía, bueno, de ese 2,7, 2 es por la pauta del Banco Central. Claro. Después tenés un porcentaje que es también por inflación internacional, y entonces la inflación real del sistema de precios argentino era mucho más bajita. Bueno, justamente para poder ayudar a que la inflación perfore el piso del 2%, se baja esta devaluación prefijada, como se le conoce, del 2 Ujú, al 1, por lo que podría tener un impacto bastante más rápido del esperado, y que esa, ese perforar el 2% mensual de inflación, en lugar de que llegue para mayo o junio, pueda llegar un poco antes y otra vez de vuelta consolidar el sendero de desinflación un poco antes de lo proyectado inicialmente, Bueno, digamos. me imagino, ¿no? Una lectura en el ámbito político también tiene que ver con que es un objetivo que tiene una fecha fija previa a un año que es de elecciones, digamos. Sí, por supuesto. A ver, quizás la gran bandera Ujú, en términos de logro de gestión en la ujú, política del gobierno de Milei es la claro. inflación. Obviamente que si de repente vos tenés un primer trimestre que en lugar de ir del 2,7 de ayer, en lugar de ir al 2,5, 2,3, de repente toca el 3%, aún en niveles que son medianamente buenos con lo que venimos Ujú, mostrando en los años anteriores, significa un golpe político para el gobierno. claro. Entonces, naturalmente, lo que está haciendo el equipo económico es intentar reforzar las herramientas y los instrumentos Ujú, de esta lucha contra la inflación que tiene, este ancla monetario en este caso, las anclas fiscales, que es el ajuste del gasto público y demás, para que tu principal bandera de disputa política en las próximas elecciones consolide el proceso y muestre resultados todavía mejores a los ujú. que viene mostrando. Cualquier resultado adverso, como te decía, aún en un escenario mejor que años previos, va a ser un golpe para el gobierno, porque será un retroceso
en este camino de lucha contra la inflación. Y por lo tanto, bueno, se van a empezar a alinear mucho más las herramientas que todavía tiene disponible el gobierno, que uno de ellos es eso. Claro. Hoy el programa inflacionario hoy tiene 3 anclas: el ancla cambiaria, monetaria y el ancla fiscal. El ancla cambiaria es lo que ahora se reforzó con esta reducción del Corral Impec. El ancla fiscal básicamente es el ajuste del gasto público, el superávit financiero del Estado, que se va a continuar sosteniendo. Creación de ARCA también está metido en... Sí, la creación de ARCA como una manera, de alguna manera, de eficientizar lo que se busca, ¿no? Después hay que ver cómo funcionan los hechos, ¿no? Pero eficientizar el trabajo recaudador del organismo y al mismo tiempo, obviamente, reducir el gasto y reducir el peso del Estado, digamos, en una estructura muy grande. Hay mucho todavía con el tema del ARCA, la verdad que fue mucho humo y poca realidad concreta todavía, pero bueno, tenés mucho para hacer ahí eventualmente, así que tenés un campo bastante fértil, que viene justamente de la mano de este ancla fiscal, de continuar con un Estado superavitario, bueno, y el ancla monetaria, que tiene que ver justamente con también que se termine el excedente de pesos, digamos, que de repente esto de la mano justamente con inflación vaya normalizando todavía más y terminando de equilibrar la macro en general y el sistema monetario nacional, que obviamente parece que a veces hablamos con esos términos y quizás no lo sentimos en el día a día de nosotros, pero termina impactando y redundando justamente en cuestiones muy importantes como lo que es inflación. Lo que siempre se comenta, y realmente el común denominador que uno se encuentra en las calles, que uno habla con muchas personas, es cuándo va a impactar realmente en las góndolas estas cifras. Bueno, acá hay que hacer 2 aclaraciones. Primero, que la inflación baje no significa que los precios bajen. Inflación, por definición, es la suba del sistema general de precios. ¿Cuál es la diferencia? Por eso a veces me pasa a mí, le pasa a mucha gente, evitamos decir baja inflación, sino que desacelera en todo caso. A ver, si vos estás yendo en un auto a 100 km por hora y vos ves que está el poste ahí que no te lo puedes esquivar, vos vas a desacelerar tu velocidad, no vas a ir para atrás, porque el auto no te lo permite. Tenés que ir a 0 en todo caso primero y después dar marcha atrás. Esto es lo mismo. Si los precios crecían al 10% mensual, supongamos, bueno, empieza a desacelerar. Entonces, si mi paquete de yerba yo lo pagaba a 2.000 pesos, no es que voy a pagar ahora 1.800, lo voy a pagar a 2.100 en lugar de 2.200, que era la velocidad de crecimiento de precios anterior. Entonces, en la góndola, obviamente, es muy difícil que vos veas precios que retroceden. En algunos casos se dieron, pero muy aislados. Lo que se ve es una suba menor en velocidad. Eso por un lado. En segundo lugar, también, obviamente, que los consumos familiares son muy particulares y, naturalmente, yo puedo estar consumiendo productos que se refleje esta velocidad menor de crecimiento de precio y que me permita a mí consumir más, mientras que tu familia o la de cualquier otra persona tiene otra canasta de consumo en donde el proceso no está tan establecido por un montón de factores, estacionales, de producción, por un montón de factores. Por eso es que es muy importante lo que el INDEC lanzó como herramienta lo lanzó en noviembre y lo actualizó ahora con el dato de ayer de diciembre, que es calcular tu inflación familiar, te dice. ¿Por qué? Porque el IPC se calcula sobre una canasta particular, que tiene 36.000 precios. Entonces lo que te dice, bueno, pone todo tu consumo, y te hace una estimación. Capaz que el 2,7 que conocimos ayer para tu caso es 3, supongamos, ¿no? Y como tercera pata, que es lo más relevante de todo este aspecto, tiene que ver con la velocidad en la recuperación de salario. Porque si obviamente yo te digo, la inflación creció 5 en un mes, después bajó a 4, después cayó a 3, después cayó a 2%, pero mi salario sigue siendo 0, 0, 0, 0 todos los meses, naturalmente tu poder de compra se ve todavía más perjudicado. En la cuestión de salarios viene mostrando cierta recuperación bastante leve y bastante heterogénea en los últimos 3 meses más o menos, siempre hablando del sector privado formal. El sector público está bastante más vapuleado, por decisión del gobierno nacional, obviamente, de planchar por lo que es paritaria. Pero en los últimos 3 meses hubo recuperación cuando comparás mes contra mes, ¿no? Es decir, justamente como inflación se sostuvo por debajo del 3%, hubo sectores con aumentos en igual medida o un poquito mayores que te permitieron recuperar un poquitito de poder de compra, pero todavía cuando vas a hacer la interanual estás muy abajo. Entonces la recuperación salarial es de alguna manera todavía la pata flaca, tal como lo hablábamos en junio quizás, ¿no? Sigue siendo la pata flaca del proceso. Pero si vos lográs estabilizar justamente la suba de precios por debajo del 3%, acercándote al 2%, te permitiría que la economía, a partir también de la reactivación de la actividad general, bueno, permita a partir de ahí empezar a mejorar también aspectos como salarios y también obviamente recuperación de los puestos de trabajo perdidos. Entonces,
Todo esto es importante incluso cuando podamos analizar dentro de 2 meses, porque se publica en marzo el dato de pobreza. Ujú. Mucha gente va a decir, pero si la inflación bajó un montón y cómo puede ser que la pobreza quizás no va a subir, pero va a seguir en niveles muy altos. Bueno, tiene que ver con la canasta de un hogar, que quizás vos tenés un ingreso que históricamente fue bajo, te creció porcentualmente por arriba de inflación, pero sigue siendo menor una canasta. Ujú. Supongamos una familia que vos en tu trabajo ganás 100.000 pesos al mes y de repente pasaste a ganar 200 o 300 y decís, qué bien que estuve, pero sigue siendo nominalmente muy bajo. Claro. No llegas a cubrir igualmente canasta. Eso es un punto. Y en segundo lugar es el tamaño del mercado de trabajo. Todavía hay 130.000 aproximadamente puestos de trabajo perdidos durante la gestión de este gobierno que no se logran recuperar todavía. Hubo recuperaciones parciales los últimos 2 meses, pero todavía estamos muy abajo. Así que todo esto sigue siendo, como te decía, la pata flaca del proceso, que en el programa teórico del gobierno este año debiera comenzar a mostrar recuperación porque ya equilibraste gran parte de todos los desequilibrios justamente que tenía tu macroeconomía. A partir de ahí sería como el 24 fue el año de la macro, se supone que este año es el de la micro. Claro. Pero bueno, recién arrancamos, vamos a ver. Hablábamos de las banderas que fueron campaña del gobierno nacional actual, y entre ellas podemos mencionar, ¿no? La caída del riesgo país y una promesa que se mantiene, que es la del cepo cambiario. ¿Qué rumbo tiene este 2025? Bueno, el cepo quizás es, estamos en el momento más de mayor potencial previsibilidad respecto a la salida del cepo. Caputo dijo en los últimos 2 meses del año pasado, en diferentes conferencias y demás, incluso una en Corrientes que vino, dijo que había 3 condiciones para salir del cepo. Primero, que la inflación vaya convergiendo cada vez más a una zona del 2-1%, ya está en proceso, ya está casi cumplido. Segundo, que la base monetaria se estabilice. Hay unas cuestiones técnicas que tiene que ver con la cuestión de la circulación del dinero, eso estaría también resuelto. Y en tercer lugar, que el Banco Central tenga capacidad de fuego para aguantar cualquier presión cambiaria, básicamente que se fortalezcan las reservas. Hoy las reservas argentinas están en torno al 30.000 millones de dólares, las brutas, pero de ahí tenés que hacer una serie de descuentos porque hay muchos componentes de las reservas internacionales que vos no podés tocarlo, que no tenés disponibilidad sobre eso. Y entonces cuando vos calculás las netas, que es lo que sí el gobierno tiene como capacidad de uso, hoy están todavía negativas. Asumió con casi 10.000 millones de pesos negativos, hoy está en torno al 6 más o menos. Entonces vos necesitas una inyección de fondos muy fuerte de dólares para que vos fortalezcas reservas y a partir de ahí levantar el cepo. Y si de repente el mercado te presiona con mucha demanda de dólares, que obviamente generaría una disparada del precio del dólar, vos puedas contenerlo con tus dólares propios. Claro. Por eso es que primero, el gobierno ya avanzó en un repo, que se confirmó hace 2 semanas más o menos, un repo que es una operación de préstamo con unas características particulares de 1.000 millones de dólares con 3 bancos o 4 bancos internacionales, y está avanzando en negociaciones en un potencial acuerdo complementario con el Fondo Monetario, porque se necesitan entre 10 y 15.000 millones de dólares que entren al Banco Central, que queden ahí como justamente escudo para proteger cualquier disparada cambiaria. Cuando eso se produzca, el cepo se levanta. Entonces el Caputo dijo, en el 2025 se va a levantar el cepo. ¿Cuándo? No sabemos, sino que es en el proceso que se cumplan las metas. Y respecto al riesgo país, la baja es una bandera muy fuerte en lo discursivo, poco palpable quizás para el ciudadano de a pie, pero lo que transmite son 2 cosas fundamentales, ¿no? Primero, un nivel de confianza en el país altamente recuperado, digamos. Hay mucha confianza del mundo financiero en el país, y mejores condiciones para que el país eventualmente realice operaciones financieras. Algunos te dicen, quieren bajar el riesgo país para volver a endeudarse. Que vos bajes el riesgo país y te permita endeudar es una muy buena noticia. Después, si vos te endeudas para después dilapidarlo, como pasó en años anteriores, ese es el problema. No es el problema de la herramienta, el problema es el que lo usa tal cual. Pero es muy buena, es una muy buena noticia justamente para posicionar a la Argentina en el mercado internacional como un país que se está normalizando y que ya no somos ahí un paria, irresponsables, indisciplinados y poco cumplidores. Después, te repito, cómo lo usen a los beneficios de la baja del riesgo país, ya eventualmente lo evaluaremos
si es que hacen uso de eso, ¿no? Ale, impecable como siempre. A nuestros televidentes, a nuestros oyentes, también les recomendamos que si quieren informarse bien del ámbito económico y todo el análisis completísimo que lo hace Politicón Chaco, así que Ale, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes.